Listo, vamos a iniciar. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Nos quedamos, si no me equivoco, de las 4 preguntas, estuvimos casi terminando quién define nuestra hermenéutica. Hoy vamos a ver el proceso exegético y en el proceso exegético nos vamos a quedar. Vamos a trabajar todo el tiempo que nos queda en el proceso exegético porque de ahí vamos a brincar al exégesis. Acuérdense que las primeras 4 clases era hermenéutica. En las últimas 4 clases, exégesis, hoy vamos a ver varios recursos que nos ayudan para poder, los recursos que tenemos a nuestra disposición para poder interpretar correctamente las escrituras. El recurso primario y más importante, elemental y fundamental, ¿cuál es? Las escrituras, la Biblia, ¿no? Todos los demás recursos extras son buenos, pero todo parte de las escrituras. Entonces acuérdense que es hermenéutica. Hermenéutica y exégesis en términos muy sencillos, aquí se los puse para no borrarlo, es entender la intención del autor original, a la audiencia original. Y una vez que yo entiendo, me pongo en la piel del autor, por un lado, y después me pongo en la piel de la audiencia o del receptor del mensaje, entonces, y solamente entonces voy a poder tener el sentido del texto para poder tener implicaciones y aplicaciones prácticas que se traduce en frutos. ¿Sale? Acuérdense que eso es, el sentido del texto es entender la intención del autor original a la audiencia original. Eso es hermenéutica y exégesis. Esa es la gran labor, el gran trabajo que tiene todo exegeta, todo aquel que hace hermenéutica y exégesis. Esa es la labor principal. ¿Quién hace hermenéutica y exégesis? Pues todo cristiano. Porque todo cristiano tiene el deseo de obedecer a Dios, de conocer más su palabra, para tener una mejor comprensión, para una mejor obediencia. Ese es el punto, el énfasis y la meta a seguir. Entender mejor la palabra de Dios para obedecer mejor al Dios que adoramos, al Dios que servimos, el Dios en el que creemos y el Dios que murió por nosotros. Entonces, ¿quién define nuestra hermenéutica? Lo vimos la clase pasada, es Dios. Dios es el que define nuestra hermenéutica en base a qué. Lo dijimos la clase pasada. Las clases anteriores, que la hermenéutica que un cristiano hace es la hermenéutica histórico, gramático, literal. Acuérdense que es el sentido natural del texto. Es la historia, lo corrobora, la gramático del latín gramático, que es literal, y literal significa normal. O sea, si yo te digo, Ricardo se tomó un vaso de agua, ¿qué vas a entender? Pues un vaso de agua, ¿no? Eso es literal, así sucedió, normal. El sentido normal y literal de las palabras. Esto no omite las figuras literarias que podemos encontrar en los textos, en el texto. Como por ejemplo, de entrada, si nosotros fuéramos a Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Cantar de los Cantares, ¿cuál es la presuposición con la que llegamos? Que está dentro de los libros poéticos. Aunque voy a interpretar de manera histórico, gramático, literal, pero va a haber dentro de la poesía textos en donde sí va a haber alegorías, metáforas, símil, tipo, antitipo, etc. Pero eso no exime mi responsabilidad de interpretarlo de manera literal. Profe, ahí yo tengo una pequeña duda. Me regreso porque ya le había preguntado sobre eso. En donde dice literal, si dice vaso de agua, es vaso de agua, pero cuando llega Apocalipsis... Es que Apocalipsis es lo mismo que Proverbios, tiene muchas figuras literarias. Pero el hecho de que tenga figuras literarias no significa que voy a alegorizar todo el libro. Yo voy a interpretar el libro, esta es mi base. O sea, esta jamás se mueve. Pero de aquí, si llego a Apocalipsis, entonces en Apocalipsis, ¿qué tengo? Era como esto, era como aquello, y ojos de fuego, los vestidos blancos como el lino, etc. O sea, son figuras literarias. Esas figuras literarias, sí, ¿se acuerdan que en la primera clase les puse 2 divisiones de la hermenéutica, que no son divisiones, solamente son 2 categorías, en donde una es la específica, que es donde encontramos estas figuras literarias. Al encontrar estas figuras literarias, no voy a emitir histórico, gramático, literal, pero sí la figura literaria me va a poder, o sea, si dice, por ejemplo, que
hay 4 demonios que están atados en el centro de la tierra. O sea, ¿cuántos candados tiene? ¿Qué tipo de lazo es? No me voy a poder investigar eso porque no es literal. ¿Sí me explicó? O sea, hay simbolismos en el libro del Apocalipsis que no los voy a interpretar de manera literal, sino es como de, a ver, para que me entiendas, a ver cómo es una ventana lisa y cómo es una ventana corrugada. O sea, tenemos un cristal liso y uno con este texturizado. Entonces, las ventanas que tenemos en el salón 3 son como en mi casa son como las ventanas que tengo en mi casa son como las ventanas que tenemos en el salón de clases. ¿Sí me explicó? O sea, te estoy llevando a que te imagines lo que hay, pero es cómo. Cuando leemos en la Biblia cómo, o sea, era cómo, entonces ya es donde ahí pongo atención y digo, a ver, entonces aquí ya no es literal, porque era cómo, pero no me está diciendo es. ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces, exactamente, hay una comparación. Entonces ahí ya es como de, empieza mi foquito de alerta. Entonces aquí ya no me voy literal. Entonces el autor lo que está haciendo es llevarme a pensar con un ejemplo práctico lo que me quiere dar a entender. ¿Sí me explicó? Entonces, Dios es el que define nuestra hermenéutica porque Dios interpretó su palabra de acuerdo a previa revelación ya dada. ¿Quién es el que da la revelación? Dios. Aquí hay una parte importante. La Biblia, acuérdense que es un periodo de ¿cuántos? 1500 años. De aquí a acá. O sea, de Génesis, Apocalipsis, tenemos 1500 años. Pero cuando vivió Abraham, todo esto no existía. ¿Estamos de acuerdo? Pero Abraham ya tenía una promesa. Antes de que Abraham existiera, ¿quién se dio la primera promesa? Adán y Eva, Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Adán y Eva fueron justificados por creer ¿en qué? En la promesa de Dios. Con Adán estaba la revelación que ellos necesitaban. No estaba completa. Lo que quiere decir que la revelación de Dios fue progresiva, fue avanzando. Es una sola verdad, no es una verdad que se va modificando, sino la verdad de Dios que se fue ampliando de Génesis hasta Apocalipsis. Llegamos a Apocalipsis, se cierra el canon, ya no hay más verdad que decir. Dios ya no tiene más que decirnos, Dios ya cerró toda su verdad en estos 66 libros. Pero hasta que no llegaron a Apocalipsis, o sea, Pablo no tuvo la revelación completa porque no había sido escrito Apocalipsis. Jeremías, cuando le escribe por ejemplo, Jeremías escribe a los exiliados, pero en Jerusalén. Ezequiel escribe a los exiliados en Babilonia. Su contexto es distinto. Todavía no estaban los libros del Nuevo Testamento, entonces no estaba la revelación completa. ¿Quiere decir que la verdad estaba incompleta? No, pero era una verdad progresiva, una revelación progresiva. Hoy, como lo vimos en las definiciones en la primera clase, la revelación de Dios está completa. Entonces Dios interpretó la Biblia de acuerdo a la revelación que ya había sido dada hasta el momento. O sea, si tú vas leyendo el primer anuncio del Evangelio, Génesis 3:15, y de ahí surge todo esto. ¿Qué esperábamos? Al Mesías. Moisés ¿a quién esperó? Al Mesías. Josué ¿a quién esperó? Al Mesías. David ¿a quién esperó? Al Mesías. Salomón ¿a quién esperó? Al Mesías. Los profetas ¿a quién esperaron? Al Mesías. Y los apóstoles ¿a quién predicaban? Unos esperaban al Mesías y otros predicaban al Mesías, pero todo surge en torno de la venida del Mesías, de Cristo. Ese es el Evangelio, de ahí surge todo. Entonces, cuando Dios interpreta su palabra, como lo vimos en la clase pasada, Dios lo hace de acuerdo a la previa revelación que Él ya había dado de sí mismo. Es decir, ¿se acuerdan que lo vimos en Isaías cuando Dios dice cómo iban a suceder las cosas? Tal cual como sucedió, la historia corrobora que sucedieron de esa manera. Vimos el ejemplo de Ciro, el rey Ciro, que fue el que liberó de los 70 años de esclavitud al pueblo de Israel. Pero fueron 70 años específicos. ¿Y quién lo corrobora? La historia. La historia corrobora que los primeros 70 años, el primer cautiverio de la nación de Israel por la primer potencia mundial registrada, no tomando en cuenta a Egipto, Babilonia.
Entonces Dios lo interpreta así. El Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento hicieron lo mismo y los apóstoles del Nuevo Testamento hicieron exactamente lo mismo. Interpretaron de manera histórica, gramático, literal, el texto bíblico. Entonces, Dios es el que nos pone los parámetros de cómo interpretar la Biblia. No es como a mí se me antoje ni como yo quiera. Eso es donde nos vamos a meter al proceso exegético. Aquí vamos a entrar al proceso exegético. Es lo que vamos a ver hoy. Gracias. El proceso exegético, esto es una de muchas formas de hacerlo, pero son 10 pasos. Se los voy a dictar para no escribírselos aquí. Ya no vamos a meter la última de quién define. No, porque ya lo vimos la clase pasada. ¿Quién define semántica Dios? Vimos un ejemplo del Antiguo Testamento y un ejemplo del Nuevo Testamento y vimos Isaías. Ahorita les digo qué citas les di les vimos Isaías 42, Isaías 43, Isaías 41, Isaías 44, Jeremías 29, Esdras. No. ¿Mandé? Ese es el punto número 3. No, es el primero en el que Dios es el que define nuestra hermenéutica. Fueron los textos bíblicos que vimos donde Dios es el que... Sí, es lo último de la clase. Exactamente, así es. Y quedó un punto por darnos. El proceso exegético. El proceso exegético. Es este. ¿Cuál es el proceso? La hermenéutica nos provee un proceso exegético. Recuerden que la hermenéutica nos provee las herramientas, la exégesis que nos da. La exégesis es sacar el sentido del texto, la hermenéutica es proveernos los recursos para que la exégesis pueda sacar el sentido natural del texto. Ambas son necesarias. ¿Cuál es el proceso exegético? Son 10 pasos. Y hay uno que no está dentro de los 10 pasos y es la oración. No, esa es de ley. Esa ni siquiera se cuenta como paso 1. Cada que vengas a la Biblia tienes que orar para que el Señor te hable. ¿No? Esa es de cajón. Yo creo que nadie de nosotros está en desacuerdo, ¿sí? No. Ok. Digo, pues, si no, pues lo negociamos. Ok, número 1. Traducir el texto. Ahorita vamos a ir viendo cada una. Número 1, traducir el texto. Número 2, establecer el texto. Es decir, que escojas un texto bíblico que vas a estudiar. Número 3, leer sobre el contexto histórico. ¿Listo? Sí. Ok. Leer sobre el contexto histórico. Número 4, observar el texto. Observar el texto. Número 5, analizar las frases. Número 6, estudiar las palabras, que es ahí donde vamos a ver lo que es la morfología de las palabras, porque estamos estudiando el texto griego y hebreo, según sea el caso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no es otra cosa más que la lingüística del texto bíblico, o la gramática del texto bíblico. Entonces estamos en el número 6, ¿verdad? Sí. Número 7, comparar traducciones. Estos ya son más sencillos. Número 8, la 7 es comparar traducciones. Número 9. Número 8. Corroborar comentarios. Corroborar que Comentarios. Número 9. Resolver problemas en el texto y el contexto. Y número 10. Del contexto, en el texto y el contexto. O sea, de mi texto estudiar y el contexto que lo precede. Y número 10, escribir la proposición exegética, es decir, el bosquejo.
que es la preposición, Preposicional. preposición exegética. Preposición, que es lo que nos lleva a brincar al bosquejo exegético de un sermón expositivo. O sea, hermenéutica nos brinca el exégesis y la exégesis nos brinca a la homilética, que es la preparación o la organización del esquema de una predicación expositiva, que es el proceso exegético. La preposición exegética. ¿Qué es lo que voy a predicar? Lo primero que hago es tener las herramientas, estas herramientas que son las que estamos viendo, con qué presuposiciones tengo que llegar al texto, cuáles son las presuposiciones con las que ya sé de antemano que no están en el texto. Después, cuáles son las herramientas, que es el proceso exegético, que es el que vamos a ver, observación, interpretación, la lingüística, etc. Y eso me lleva entonces a poder tener el significado y la implicación para poder hacer una predicación expositiva, teniendo en cuenta la intención del autor original, a su audiencia original. Me estoy trasladando literal a la esencia y el momento en el que sucedieron las cosas para entonces poder interpretar y aplicar el texto. No es de otra manera, no hay otra forma de hacerlo. Si lo hacemos de una manera distinta, vamos a cerrar y vamos a sacar el texto de su contexto. Sí, como si estuviéramos viendo una película de los 1825, ya prácticamente hacen el escenario como si vivieran ahí. Es lo que voy a hacer, irme a ese momento de la historia. Y de acuerdo a la dirección de la Biblia en la que me encuentre, va a ser una historia diferente, va a ser un contexto diferente, una geografía diferente, una cultura diferente, una economía diferente. Entonces, por eso necesito meterme en los zapatos o en la piel del autor para poder entender lo que el autor le quiso decir a su audiencia. Porque no estaba pensando en mí el autor. Ninguno de los autores bíblicos estaba pensando en nosotros cuando escribió. La razón por la que lo escribió tenía un punto específico, y era porque había una necesidad en su audiencia original, no nosotros. Pero gracias a eso somos beneficiados. Sí, claro, por supuesto. La interpretación nos permite traer aplicaciones prácticas que sigue afectando hasta el día de hoy. Pero la realidad es que, Ageo no estaba pensando en mí, ni en la iglesia. Ellos no tenían ni idea de que la iglesia iba a existir. Sabían que Dios le había dado una promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, pero él no tenía la idea de que la iglesia ya establecida, o sea, no vio la iglesia establecida, o sea, no tenía idea de eso. Él escribió por la necesidad que había de que se reconstruyera el templo, de que se reconstruyeran terminar de reconstruir las murallas y reconstruir el templo, era su objetivo. Por eso le escribe a los israelitas en ese tiempo. No más, hasta ahí. Esa fue su participación. Entonces yo me tengo que poner en la piel del autor de Ageo para entender el límite en el que él quiso hablarle a su audiencia original. Y de aquí no me paso, porque los límites los pone el autor. Y acuérdense que tenemos dos autores, el autor divino y el autor humano. Nunca es al revés, es el autor divino carga al autor humano, pero el autor humano escribió con la intención de que se pudiera resolver un problema que él estaba viendo. Y Dios acompaña o respalda la intención de ese autor humano que fue cargado por el autor divino. Entonces, en el proceso exegético, las primeras dos que les di, es traducir el texto y establecer el texto. Esto es para... ¿Se acuerdan que les dije que le hicieron un ejercicio de segunda de Timoteo? ¿Sí se acuerdan? Ok. Como ninguno de nosotros sabemos hebreo ni griego, pero eso no significa que estamos impedidos para traducir el texto. Tenemos diccionarios, tenemos concordancias. Por ejemplo, hoy les traje uno de estos. No es mío. Este es uno de muchos. Este está muy padre. Es Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. ¿No? Entonces, tú no sabes hebreo ni griego, está bien, no te preocupes, eso no se impide hoy
poder tener el significado literal de la palabra. Tenemos recursos como como el Strong, como el Vine, estos diccionarios de hombres que se dedicaron a traducir palabra por palabra, frase por frase, ideas, sentidos, y entonces lo que hago es traducir como el ejercicio que les dejé. Entonces, palabra por palabra, en griego, ¿qué significa? Por ejemplo, una muy clásica es en 1 de Juan, si no me equivoco, es el capítulo 1, versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, esta palabra confesar está mal traducida. En griego significa estar de acuerdo con, ¿no? Homologueo, si no me equivoco. Homologueo en griego. Entonces, si tú traduces la palabra, no está diciendo confiésate, ¿no? Está diciendo, si tú estás de acuerdo con lo que Dios dice, entonces Dios te promete perdonarte. Es decir, Señor, yo estoy de acuerdo contigo en que si tú dices que esto es pecado y punto. Entonces, si es pecado, ¿qué voy a hacer? Alejarme. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Perdonarme. No hay más. Ahí está la ecuación. El Señor la puso, no lo hice yo. Entonces, ese es un clásico, ¿no? De que a veces las palabras traducidas al español no son necesariamente las que son. Por ejemplo, ahorita voy contigo, Yuri. Hay otro, es Proverbios, no recuerdo exactamente la dirección, pero dice: el que ha de ser amigo, ha de mostrarse amigo. Y un amigo es mayor que un hermano. Esa palabra mostrarse es completamente diferente. Tú entiendes, si tú lo lees así, tú entenderías de que, no, pues tengo que ser cuaderno con mis compas, ¿no? Y el texto dice: el que tiene muchos amigos está en peligro. Entonces, por eso necesitamos traducir el texto. Lo ideal es que supiésemos saber leer griego y hebreo. No lo sabemos, pero eso no nos limita. A nadie de nosotros aquí en esta mesa, a nadie. Tenemos muchos recursos hoy de parte del Señor para que eso pueda suceder. Digo, siempre va a ser mejor si alguien algún día aprende hebreo, pues nos da una clase, ¿no? Establecer el texto no es otra cosa más que puedas escoger un texto a estudiar. Si vas a lo ideal es empezar con un libro, lo empiezas y lo terminas. Sí, Yuri. Nada más puedo comentar de otra palabra que era conocerse. O sea, conocerse en Génesis, por ejemplo, no es lo mismo que ya en Romanos hay varias veces que habla de la palabra conocer, y es en dos sentidos: conocer por experiencia y conocer nada más de vista, ¿no? Son dos implicaciones diferentes. Perdón, yo me refería a cuando dice y conoció a Eva. Sí, tuvo relaciones sexuales con Eva, sí. Sí, claro. Como el amor, cuando le dice Dios a Pedro después de que lo restaura: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, claro que te amo. Y otra vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces en griego dice: Pedro, me agapao. Sí, Señor, te fileo. Pedro, me agapao. Sí, Señor, te fileo. O sea, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te aprecio. Me caes bien. Somos compadres, ¿no? Y el Señor le decía: Pedro, ¿estás dispuesto a dar la vida por mí? Sí, me caes bien. Entonces, y es distinto porque son tres palabras distintas. O sea, aunque para nosotros en el español, el problema es que al traducirlo, muchas palabras en español están reducidas a solamente un significado. Por ejemplo, en inglés, te quiero y te amo es I love. I love you. Y ya. Y aquí sí entendemos esta diferencia. Te quiero, te amo, me caes bien, chido, compa, que tranza, qué ole, ¿cómo estás? Exacto. Pero en griego, el griego es todavía un poco más, aunque es una lengua natural, es un poco más complejo en ese sentido, porque la misma palabra se puede ocupar en distintos escenarios completamente diferentes. Entonces, vamos al tercero, que este es el importante y donde nos vamos a tardar un rato. Número 1, traducir el texto. Número 2 es lo que les explicaba, los recursos que tenemos. Este es uno muy bueno. Está el Strong, está el Vine. Esos son diccionarios preciosos con concordancias que les va a servir muchísimo. ¿Mande? ¿Matthew Henry? Ese es un comentario. Sí. Es un comentario. Los comentarios, a diferencia de los diccionarios, el comentario lo que hace es que ya hizo el trabajo del diccionario y aparte nos da
el autor o el escritor del el escritor del comentario nos provee los recursos que nosotros necesitamos para llegar a donde él ya llegó, que es entender lo que quiere decir el texto. Que son muy buenos los comentarios. Debemos de tener comentarios, apoyarnos de otros hermanos. No nacimos con la verdad, ni tampoco va a morir la verdad con nosotros. Sin embargo, hay otros hermanos que han dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios y que podemos ser beneficiados. Ejemplo, un hermano que sí sabe leer griego y hebreo entenderá todavía mejor el sentido del texto que nosotros. Entonces nos podemos apoyar de esos hermanos que Dios les ha dado una mente brillante para poder entenderlo. Pero bueno, vamos al tercero. Sí. El 2 es establecer el texto. Establecer el texto es escoger un texto bíblico. Lo ideal es empezar con un libro y terminarlo. No es porque ahorita me van a entender cuando les digo que lo ideal es esto, que es por eso que lo mejor para enseñar en la iglesia es la predicación expositiva, consecutiva, verso a verso. ¿Por qué? Porque tienes que hacer, hay todo un trabajo detrás, que es lo que vamos a ver ya ahorita, nos vamos a meter en eso a aguas profundas, es todo lo que se tiene que entender detrás, antes de iniciar a interpretar el texto, todo el contexto que tenemos que analizar, es mucho trabajo. Entonces, si tú una semana quieres hacer un exégesis de Juan, y la siguiente semana quieres hacer un exégesis de Romanos, y luego la siguiente semana quieres hacer un exégesis de Corintios, te vas a volver loco. Trabajo. No es lo mismo que un devocional, son dos cosas distintas. Un devocional es algo práctico, sencillo, sin tanta profundidad, pero hacer un proceso exegético es distinto, es muy distinto, conlleva mucho trabajo. Entonces vamos al tercer punto, que es leer sobre el contexto histórico. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la palabra contexto. Esta palabra contexto está compuesta de dos palabras en latín. Con y textus. Contexto tiene dos palabras. Con y textus. Da la idea de algo que está entretejido. Se trata de entender el ambiente en el cual el texto está entretejido. Ese es el contexto. De entender el ambiente dentro del cual el texto está entretejido. Ese es el contexto. Entonces, eso es lo que vamos a buscar sobre el contexto del texto o el libro que vamos a estudiar. Dentro del contexto tenemos dos divisiones principales, que es el contexto literario y el contexto histórico. El contexto histórico tiene que ver con el autor y sus destinatarios o sus oyentes. Es decir, lo que físicamente estaba pasando. Y el contexto literario tiene que ver con fines lingüísticos. ¿Cómo es lo que sucedió? La forma en cómo escribió.
El por qué ocupó la palabra que ocupó, el sentido que ocupó, el verbo que ocupó, si por qué lo ocupó en pasado, en presente, en futuro. Les voy a poner un ejemplo. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 5. Fíjense. Efesios capítulo 2, versículo 5. Les voy a dar un contexto rápido de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo. El apóstol Pedro se encontraba encarcelado en su primer encarcelamiento en Roma. La carta a los Efesios es contemporánea con Filipenses, Filemón y Colosenses. Se dice que esta carta fue una carta circular, porque no solamente fue dirigida a la región de Asia Menor. El texto más temprano o el texto más original omite la palabra Éfeso, de donde se entiende o se cree que la carta a los Efesios era una carta circular, porque iba a ser, para la redundancia, circulada en toda la región de Asia Menor. El propósito de esta carta era afianzar a los creyentes en cuanto a su fe y su salvación, y cómo es que fue obrada la justificación en la vida del creyente, y cómo luce una vida a la luz de esa verdad. Las dos primeras divisiones. Pablo estaba encarcelado. Entonces miren lo que dice el capítulo 2, versículo 5. Aún estando muertos, el verbo estar en qué, ¿cómo está conjugado? Presente. Aún estando muertos en nuestros pecados, ¿cómo está conjugado? Nos dio Pasado. O sea, primero está diciendo, presente estás muerto. Y luego, en el mismo texto nos está diciendo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, versículo 6. Y juntamente con Él, ¿con quién Él? Con Cristo. ¿Qué hizo? Pasado, presente, futuro. Pedro estaba vivo cuando escribió eso, ¿están de acuerdo? Y dice, ya no necesito. Porque entonces... Y no solamente, fíjense, luego y así mismo, ¿qué dice? ¿Por qué Pablo decidió, eso es lo que me refiero en el contexto literario, ¿por qué Pablo decidió ocupar este verbo en tiempo pasado? Porque estaba vivo cuando él, ahorita ya está muerto pues, pero cuando él escribió esto en el año 62, encarcelado, él estaba vivo. Estaban pensando en sus oyentes en la iglesia, en Asia Menor. Él estaba pensando en los cristianos de Asia Menor. Y él le estaba infundiendo aliento de que aunque estuvieran ahí hay una promesa. O sea, lo que se conoce como la doctrina de nuestra posición en Cristo. Pablo lo escribe en tiempo pasado porque para él era una realidad tan fuerte que ya había sucedido, aunque literal, físicamente no había sucedido, pero va a suceder. Es tan verdad que no puedes cambiar los hechos del pasado. Por ejemplo, supongamos que ayer Pau se le quemaron las galletas. Entonces, y Pau en su diario escribe que hoy es 15. Sí. Dice, hoy es 15. Y Pau escribe en su diario que el día 14 a las 3 de la tarde, horneando galletas de mantequilla, se le quemaron. Y tú lo lees así, tú después de años lees su diario y es algo que fue real, inequívoco. Entonces Pablo, es la intención con lo que Pablo escribe aquí, se lo escribe en tiempo pasado, como diciendo, esto ya sucedió, esto es tan real que ya sucedió. No, esto no tiene que ver con la predestinación, pero bueno, o sea, sí, pero el punto es que para Pablo era una realidad tan grande que íbamos a resucitar con Cristo, que lo escribe en tiempo pasado. En términos literarios, lingüísticos, es entender por qué el autor escogió la conjugación en tiempo pasado, en tiempo presente, pasivo, activo. Se los puse aquí la vez pasada. ¿Cómo están conjugados los verbos? ¿Por qué están conjugados de esta manera? Tengan calma, vamos despacio, no se me estresen. Entonces tenemos el contexto histórico y el contexto literario. Ok, dentro del contexto histórico, ¿dónde está mi plumón? Dentro del contexto histórico tenemos para tener el contexto histórico, sencillo. Lo que ya vimos, la distancia del texto. ¿Qué es geografía? La geografía. ¿Se acuerdan? Se los di los 4. Cultura, historia
Idioma. Esto tiene que ver con el autor y con el destinatario. La geografía, la cultura, el idioma y la historia, que básicamente es la atmósfera en la que vivía Pablo, la atmósfera en la que vivió cada uno de los autores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la atmósfera en la que vivió Josué, aunque es contemporánea a Moisés, es completamente diferente, ¿no? A Moisés le tocó liberar al pueblo, a Josué le tocó llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Entonces el contexto es diferente, la historia, la geografía, la cultura es completamente distinta. Entonces, cuando hablamos del contexto histórico, tenemos que ir a esto, no podemos pasar por alto ninguno de estos. Necesitamos pensar en cómo fue la geografía. Ahorita lo vamos a ver todavía más detallado. ¿Cómo fue la cultura en la que Pedro escribió? ¿Cómo fue la cultura en la que Santiago escribió? Aunque ellos son contemporáneos, hay varios años de diferencia entre cada uno. Por ejemplo, si tú lees el libro de Hechos, el Hechos inicia probablemente entre el año 30 o el año 33 después de Cristo y termina en el año 62, si no me equivoco. Hay un promedio de 30 años. Entonces, en esos 30 años transcurridos, cuando Lucas inicia escribiendo Hechos 1, hay una cultura completamente diferente al año 62 después de Cristo, en donde en el medio, en el año 44, por ejemplo, Herodes Antipas mata al primer apóstol, lo degolla, ¿no? Entonces, eso fue un hecho muy importante que partió la historia de la iglesia. Otro de los hechos que sucedieron fue cuando viene la persecución, y es la razón por la que los cristianos salen de Jerusalén y se van a Antioquía, y Dios forma una iglesia de judíos y gentiles en Antioquía, la que se vuelve misionera, y es de ahí donde Pablo sale a sus viajes misioneros. La geografía de los viajes misioneros de Pablo, eso nos ayuda, por ejemplo, en la carta de Gálatas, a poder definir si Gálatas fue escrito a los Gálatas del sur o a los Gálatas del norte. Por muchos otros ejemplos que les puedo dar. ¿Cuál era la cultura de ellos? ¿Por qué dice que en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, los únicos que escudriñaron lo que Pablo enseñaba, ¿quiénes eran? Los cristianos de Berea. Entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Dónde se encontraban? ¿Cuál era la región geográfica? ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos sí dijeron, a ver, Pablo, está chido lo que estás enseñando, pero muéstranos, ¿no? Etcétera. Bueno, el idioma es muy importante. Por ejemplo, nuevamente en el libro de Hechos, ¿cuál es el contexto histórico del libro? Hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, 400 años de silencio de Malaquías, del último profeta a Juan el Bautista. Hay 400 años que se llama el periodo intertestamentario. En esos 400 años hubo 4 potencias que subyugaron a Israel, a la nación de Israel, porque los israelitas, cuando fueron llevados al cautiverio en Babilonia, hablaban hebreo. Regresaron a hablar, lo más probable es que regresaron hablando arameo. Y de arameo llegamos al Nuevo Testamento y griego. Que alguien me explique, ¿no? Los judíos en el tiempo de Pablo, de Jesús, hablaban griego, siendo que su lengua natal era hebreo. Entonces, el idioma de entrada es distinto. Entonces, la cultura y la historia me van a llevar a entender por qué el cambio de griego a arameo y de arameo a griego. Aunque la Biblia no nos da los recursos para saber estas cosas, son necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué son necesarias? Esto tiene que quedar muy claro. Son necesarias porque para la audiencia original no tenían problema en entender esto. Nosotros sí. O sea, los cristianos de Jesús ya sabían que habían sido subyugados por Babilonia, por los medos y los persas, por los griegos y por los romanos. O sea, ellos sabían lo que había sucedido, nosotros no. Entonces, la razón por la que hacemos esto no es por la audiencia ni el autor, es por nosotros. Porque nuevamente, una vez más, necesitamos meternos en la piel del autor. Entender la intención del autor, el contexto literario. Ahora, entonces, ¿dudas aquí? La geografía, la cultura, la historia, ¿no? Ahí atrás. Sensei. Apóstol. ¿Todo bien?
Ándale, te tiene bien fiscalizado. Ahora, el contexto literario, les puse un ejemplo de la carta a los Efesios, pero no solamente se queda ahí. Hay tres cosas que tenemos que considerar en el contexto literario. Dentro del contexto literario hay tres cosas que tenemos que considerar, que es el contexto canónico, el contexto lejano y el contexto inmediato. Otra vez, profesor. Número 1, contexto canónico. Sí. Contexto lejano. Lejano. Ay, escribo re feo. Lejano Lejano. y Inmediato. O sea, uno es, por ejemplo, si vas a estudiar, a ver, Irmita, ¿qué libro te gustaría estudiar de la Biblia? Apocalipsis. Ya, yo sé, ¿no quieres escoger otro? Hubieras escogido Génesis. No es cierto, ok. Efesios, ¿no? Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Está dentro del canon. El contexto canónico, ¿es un libro canónico? Sí. ¿En qué parte del canon se encuentra? Hasta el final, es la última parte de la revelación de la Biblia. Si hubieras escogido, por ejemplo, un libro del Antiguo Testamento, ¿en qué dispensación se encontraba? ¿Qué pactos estaban actuales? Por ejemplo, en Apocalipsis, ¿qué pactos están actuales hoy en Apocalipsis? Hay 7 pactos en la Biblia, ¿no? Tenemos el pacto edénico que se convirtió en adánico. ¿Ese estará vivo, vigente? ¿Cómo? ¿Ese estará vigente? Son preguntas que tú tendrías que hacer. O sea, no me las respondan ahorita. Pasamos por cada uno de los pactos. Entonces, ¿por qué es el contexto canónico? O sea, este libro tiene 7 dispensaciones, 7 tiempos, 7 pactos. Entonces, ¿en qué pacto nos encontramos? De esos 7 pactos hay unos que sí están vigentes, otros que no. Entonces, el contexto canónico me lleva a tener claro, porque todos estos elementos son importantes para tener una correcta interpretación. Con Apocalipsis tal vez no sería el caso tan difícil, pero en el Antiguo Testamento sí. Porque si yo estoy hablando, si voy a empezar a estudiar Levítico, ¿qué pactos hasta ahí existían? Si en Levítico, ¿qué pactos existían? El edénico que se convirtió en adánico. ¿Cuál otro? El noeico. Abrámico. Y el palestínico, que es, Dios le había prometido a la nación de Israel su tierrita. Si yo voy a estudiar Levítico, ¿cuáles de esos pactos estaban activos? ¿Sí me explicó? ¿Sí o no? O sea, ¿qué pactos están activos? Por ejemplo, si es Apocalipsis, que uno de los pactos antiguos que sí está activo, ¿cuál es? El de Noé. Por eso sigue apareciendo el arco iris, ¿no? Porque ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el pacto que hizo Dios? No voy a volver a destruir el agua con agua, perdón, la tierra con agua. Ese está activo, está presente. ¿Cuál ya no? Porque ya estamos en el pacto de... Exacto. Entonces, el contexto lejano y el contexto inmediato. Entonces, en primer lugar es ubicar el libro o el texto que vamos a estudiar dentro del contexto canónico. ¿En qué escenario me encuentro? Cronológicamente, de Génesis a Apocalipsis, 1500 años, más de 40 autores. ¿Cuál es el contexto canónico en el que me encuentro? Por ejemplo, si estudiáramos Judas hace referencia a 2 libros extracanónicos. ¿Qué hago con eso? Enoc, uno de ellos. ¿Qué hago con eso? Pero no solamente Judas, Pablo también lo hace, Pedro igual. Entonces, esas frases que toman por ejemplo, Pablo cuando le habla a los atenienses, cita a uno de sus profetas y en Tito también. Entonces, esas partes no son canónicas o sí son canónicas. ¿Son inspiradas o no son inspiradas? Entonces, ¿se acuerdan que de las primeras cosas que les dije es que un intérprete o un exegeta es curioso? Se pregunta, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo vino? ¿Esto sí será, Señor? ¿Esto no será, Señor? De ahí sale de ser curioso. Contexto lejano.
Primero es toda la Biblia y después si vamos a estudiar Apocalipsis y Irmita está en el capítulo 15 de Apocalipsis. Entonces, si tú vas a estudiar el capítulo 15 de Apocalipsis, Irmita, o más bien, ya estás en el capítulo 15 de Apocalipsis, o vas a iniciar el capítulo 15 de Apocalipsis a estudiar, no lo puedes estudiar aislado de los otros 14 capítulos. De mínimo leerlos. Mínimo. Ese es el contexto lejano. Y estudiar Daniel. Sí. Y Ezequiel y otros libros. Y el contexto inmediato es de dónde surgió y a dónde va. Ese es el contexto inmediato. O sea, ya estoy en el capítulo 15. ¿Qué le antecede y qué le precede? Porque a veces, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Vamos a Filipenses capítulo 2. De los más clásicos, pues. Capítulo 2. No, todavía no. Estaba viendo otra cosa. Capítulo 2. No, mejor ya sé, capítulo 4, versículo 13. ¿13? Sí. 4:13. ¿Quién se lo sabe de memoria? Todo el pueblo que me falta. Generalmente cuando tú te refieres a todo, en realidad no es todo. Es todo lo que... Sí, todo. Tú consideras que es todo. Y que no está bien empleado ese texto. Es en realidad, o sea, y no solamente, o sea, la palabra todo en general. Por ejemplo, dices, ay, me fui con toda mi familia, mi esposa, mi hijo y mis hijos nada más. Y mis papás no cuentan, ¿o qué? Mis hermanas, ¿qué rollo? Pues ya no son mi familia. ¿Cómo sí me explicó? O sea, normalmente cuando se ocupa la palabra todo, en realidad no estamos hablando de todo, sino de algo específico. Entonces, por ejemplo, cuando dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a lo espiritual? A que Dios nos da las fuerzas ¿Para soportar qué? Específicamente para soportar qué, porque el ejemplo que les quiero dar es que lo primero que venimos es con la presuposición de que va a abarcar todo, pero en realidad no está abarcando todo, está abarcando todo lo que el autor está hablando en ese momento. Exactamente. No es de que mover a la guerra y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, espérate. Shh, tranquilo. Porque Pablo está hablando la palabra todo en el contexto inmediato de lo que él está hablando. O sea, no se está refiriendo a todas las circunstancias de la vida, si no hubiese sido específico. Voy a hacer esto porque Cristo está conmigo. Ajá. Y no, o sea, sí. está erróneamente interpretado porque asumimos que podemos sacarlo de su contexto inmediato y no solamente eso. Versículo 14, ¿qué dice? Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué tribulación estaba pasando Pablo? Pues le estaba faltando billete. Esa es la realidad del capítulo 4. Pablo alaba a los de Macedonia porque se mochan con un billete. Filipenses, ¿en dónde está Filipenses? En el Nuevo Testamento. Filipenses forma parte de las 4 cartas de cautiverio, de su primer encarcelamiento. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos aplicar ese todo lo que en Cristo nos fortalece? En el contexto Pero para de la carta. Práctica. En el contexto de la carta. O sea, la aplicación, mi aplicación y mi implicación no puede salir de este parámetro. Entonces, tienes que ponerte en la piel del autor. Así es. Hasta que entienda qué es lo que Pablo quiso transmitirle a los filipenses, de qué es eso de que en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, y solamente entonces, aplicaciones prácticas e implicaciones. Antes no. ¿Qué tengo que hacer? Chambearle para saber qué es lo que quiso decirle Pablo. ¿Por qué ocupó la palabra todo? Ese todo que abarca. ¿Cuánto abarca? ¿Cuáles son las cosas que abarca? ¿Sí me explicó? No lo vamos a decir aquí
nada más por decirlo al aire, o sea, hay que estudiar. Ese es el trabajo del exegeta. Y por ejemplo, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Lo mismo. Es Corintios 9, no, 10. A ver, busco. Es lícito, pero no nos conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Sí, todo es todo. No, también hay que ver el contexto. O sea, ¿qué viene hablando Pablo? De entrada viene hablando de la fornicación, viene hablando de la inmoralidad, de entrada, o sea, de cajón. Pero ¿qué otras cosas más abarca? Por ejemplo, Mateo capítulo 6. Oye, por ejemplo, todas las cosas ayudan a mí. Todo. Lo mismo, o sea, es lo que te digo, esa palabra todo, en realidad no abarca todo, sino lo que el autor o el que está empleando esa palabra quiso poner ahí. Exactamente. Y por ejemplo, nada nos separa de Cristo, ni lo alto ni lo bajo. Ahí ya está siendo específico. O sea, la lista. Y dice, dice Pablo, o sea, para que no quede ninguna duda, y ninguna cosa creada, ¿no?, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero ahí sí es específico, ¿no? O sea, primero dice ni ángeles. A ver, es como de, imagínate que tal vez tuvo esa conversación en privado y entonces dice, a ver, ya debatí con ellos esto, entonces ahora se lo voy a poner por carta. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, Y por si algo se les ocurre. ninguna cosa creada. Ahí está siendo muy específico. ¿Cómo lo tengo que tomar? De manera literal. ¿Qué cosa creada me puede separar de Dios? Nada. ¿Porque se me ocurrió a mí? No. Pablo lo escribió, es la palabra inspirada de Dios y lo creo. No hay nada que me pueda alejar del amor de Cristo, nada. Mi pecado, no. Mi desobediencia, tampoco. El diablo, menos. La muerte, tampoco. Los físicos y los químicos dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, todo lo que el hombre crea es parte de lo que ya está creado. O sea, simplemente modifica la materia. Pero el hombre no tiene la capacidad de traer de la nada algo a la existencia, porque la nada no existe. Entonces, Mateo capítulo 6, con este terminamos para seguir avanzando. Déjame el encuentro. Capítulo 6, versículo 33. Este es otro clásico. Clásico. Sí. Busca primeramente el reino de su justicia. ¿Y qué dice? Y todas. Estas cosas. ¿Qué cosas? Todas estas cosas. ¿Qué cosas está hablando? Lo primero que me tengo que preguntar, pensemos que me pidió mi pastor hacer un devocional de esto, y entonces ya tengo estas herramientas. Lo primero que me voy a preguntar es, ¿qué cosas? Las que yo quiera, las que mi pastor quiera, las que me convienen, las que necesito, ¿no? Entonces voy a ver qué está hablando Jesús. Voy a ver qué está hablando Jesús, cuál es la razón por la que surge eso y a dónde me quiere dirigir. Versículo 34 es a donde nos quiere dirigir. ¿De dónde surge? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, está hablando de las cosas físicas, de mi vestir, para la papa, para las chanclitas, los calzones. Las cosas que está hablando entonces Pablo en Filipenses 4:13 son de las necesidades materiales. Todo lo Primarias. todo lo pueden cumplir. Porque como materiales hay muchas, pero las necesidades primarias. Estilo de alimento. Esas son las necesidades primarias, ¿no? O sea, puedes vivir sin carro toda tu vida, pero no sin comer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puedes salir a la calle sin teléfono, pero no sin vestir. Pero este de Mateo también alude a las mismas necesidades. Necesidades primarias, ¿no? Busca primeramente el reino de su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿A dónde nos quiere llevar? Versículo 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio mal. Entonces, ¿de dónde viene? Y hacia dónde nos lleva. Esa es la función de entender el contexto inmediato. ¿De dónde viene la idea de Pablo o del autor y a dónde la quiere llevar?
¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pero aplicamos entonces. Sí, casi todo el tiempo. El texto que dice, no todo es pero no todo conviene. Lo mismo, o sea, ¿Cuáles serían sus... el problema es que cuando citamos solamente un texto, lo más común que sucede entre nosotros como cristianos es que citamos un texto en base a una situación que estamos pasando, creyendo que acomoda, sin que cuando el 98% de las veces no tenemos claro cuál es el contexto de lo que estamos citando. Sí, nada más nos aprendemos el O versículo. sea, hay sus honrosas excepciones, ¿no? Pero el 98% de las veces citamos un texto sin tener claro. El contexto. Así es. Por ejemplo, otro clásico, ¿no? Josué, el último, Josué 24 creo que es, o 22, donde dice, les separa su último discurso de Josué y les dice, a ver, ya, se los voy a decir en palabras chilangas, hagan lo que se les dé la gana, pero en mi casa y yo serviremos al Señor. Sí. O sea, vean ustedes a quién van a servir, si a Jehová o a los dioses, a los ídolos. No, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué hacemos? Ah, eso es una promesa que apropié por mí. No, eso no es una promesa. O sea, ahí es de entrada, Josué es un libro histórico. Entonces, al ser un libro histórico, hay una pausa que tengo que hacer para ser más cuidadoso al leer de entrada. Segunda, Josué está narrando la situación que está sucediendo con su audiencia original. No tiene nada que ver con que yo me apropio de esa promesa y Dios, yo y mi casa, es una promesa que yo y mi casa servimos al Señor. No, es una determinación que tú tienes que hacer. Esa es tu responsabilidad de inculcarle a tus hijos que en esta casa sirva al Señor. No le cargues al Señor lo que te toca así hacer. ¿Sí me explicó? Y así muchos textos. Entonces, Como el de, si sabemos que estamos reunidos en tu nombre, dos o tres. lo mismo. Lo mismo. O sea, que si no hay dos o tres, no. Alguien sinceramente, alguien sinceramente podría preguntar, bueno Señor, entonces, si yo te busco solo, entonces no estás aquí o cómo. Exacto. Y no, o sea, eso tiene que ver con la disciplina. No tiene que ver con el contexto congregacional, o sea, de la asamblea de congregarse, sino de la disciplina. Y así muchos textos que podemos poner, por ejemplo. Entonces, por eso es importante el contexto canónico, el contexto lejano y el contexto inmediato. ¿Hay dudas sobre esto? O sea, el libro que estoy estudiando, hay otros libros del autor, por ejemplo, también. Eso pasaría mucho en el Nuevo Testamento con Pablo. Uno de los problemas más serios que hay al interpretar la Biblia de las cartas de Pablo es la similitud que hay entre Filipenses y Colosenses, por ejemplo. Es un problema serio para los eruditos porque muchos han tratado de desacreditar la autoría de Pablo en la carta a los Efesios porque dicen que es una copia barata de Colosenses. Entonces hay que meterse a estudiar para saber por qué no o por qué sí. Y si es sí, estamos en un grave problema porque está dentro del canon. Si no, entonces dame un argumento serio del por qué no es una copia barata de Colosenses. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, pareciera que es muy, ay, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. Como muy brumoso, o sea, como demasiado esto, pero sí es algo que vas desarrollando poco a poco y que se vuelve fascinante al estudiar la Biblia, donde te preguntas y conforme vas avanzando, Dios te permite tener claridad bajo estos principios. Nunca va a ser un tema de que, pues a mí se me ocurrió. No, es la importancia del contexto es vital y fundamental. Sí. ¿Dudas? Todas. Profe, yo quisiera tener ese amor que usted tiene por estudiar la palabra. Sí. Por eso estoy estudiando. Quiero así. Le pido a Dios que me ayude. Sigamos mejor. A emplear la hermenéutica. Sí, no quiero caer como en todos que agarran un texto y nada. Como Gordon Tobogán. No, pero todos tenemos que aprender
todos tenemos necesidad de aprender. Entonces, por un lado esta es lo que se conoce como, bueno, terminamos los dos tipos de contexto, canónico, lejano, inmediato, que está dentro del contexto literario. A ver, vamos otra vez. Contexto es el ambiente en el que está entretejido el texto. Ese ambiente lo descifro mediante estas dos vertientes: contexto literario, histórico. La historia me permite entender la geografía, el idioma, la cultura, etc. Y el literario me permite entender cómo está organizado lingüísticamente, cuál es canónicamente el contexto lejano y el contexto inmediato. O sea, me blinda para no torcer el texto bíblico, ¿no? O sea, me obliga a estudiar y a no torcer el texto bíblico. Profe, Sí. el canónico es el libro que está dentro del canon, me queda claro. El Ajá. canon ¿El qué? y el lejano. El contexto lejano es Les puse el ejemplo de Ermita. Si Ermita va a iniciar o va a estudiar el capítulo 15, no lo puede ser aislado de los primeros 14 capítulos. Ok. Por ejemplo, ese que hemos ocupado muchas veces cuando Pablo dice en Romanos 12, así que, por la misericordia de Dios, ese aquí que conecta los primeros 11 con los últimos 5. Entonces yo no voy a interpretar Romanos 12:1 sin tener claro, presente, qué es lo que Pablo trató en los primeros 11 capítulos. Ese es el contexto lejano. El contexto lejano siempre va a estar dentro del libro en donde voy a estudiar el texto bíblico. Y el contexto inmediato es para entender y a dónde nos lleva. Eso pueden ser 3 versículos antes, 2 capítulos antes, un versículo después o un capítulo después. Eso depende del escenario o la dirección en la que nos encontremos, pero siempre va a ser así, es antes y después. Como ya vimos varios ejemplos. Entonces es muy importante, o sea, la importancia del contexto nos lleva a no torcer el texto. La importancia del contexto nos lleva a no torcer el texto y a sacar presuposiciones o interpretaciones erradas que la Biblia nunca tuvo la intención de decir. Ahora, ¿se puede estar sinceramente equivocado? ¿Se puede qué, profe? ¿Estar sinceramente equivocado al interpretar un texto bíblico? Sí, Aún así sí. pero sigue siendo pecado. Sí. Porque Dios nos manda a interpretar la Biblia correctamente. Sí, porque sí. O sea, ¿estoy sinceramente equivocado? Sí. Pero sigue siendo pecado. O sea, eso no me exime de mi responsabilidad de estudiar y trabajar para entender el sentido original del texto. Entonces, el contexto, por un lado, ya vimos el primer punto que es el contexto. Entender el contexto. Por otro, en segundo lugar, la importancia del contexto me lleva a no torcer el texto. O sea, me obliga a caminar derecho. Lo que estudiaron de 2 de Timoteo 3. Usa bien la palabra de verdad. Ortotomeo en griego, cortar derecho, trazar Perdón, recto, sí. Por ejemplo, si por ejemplo antes yo usé este texto mal empleado de que donde están 2 o 3, ahí está Dios. Entonces, ahora que ya he entendido cuál es de verdad el fundamento, ¿no? El significado. El significado, yo he pecado. O Sí, sea, te pides perdón y te arrepientes y sigues. Una interpretación mal, ¿no? Sí. Entonces, Sí, porque es una interpretación mala que nos lleva a obedecer mal. O sea, obedecer lo que Dios no nos pidió que obedeciéramos. Y todo lo que Dios ha pedido que no obedezcamos, pues pecado. Pero, profe, yo me arrepiento, Él me perdona, pero aquellos que les dije en algún momento ese texto, Bueno, si tienes la oportunidad de corregirlo, pues lo corriges. Que muchas veces pasa en el púlpito, muchas veces pasa que el pastor dice, oye, pide una disculpa porque hermanos, hice una mala interpretación del texto y en realidad, yo dije esto, pero en realidad lo que significa es esto. Que es lo que nos ayuda el contexto inmediato. ¿Dónde viene y a dónde va? O sea que no solamente tengo que leer lo de atrás, no sé,
Mateo 3. Leo el capítulo 2 como mínimo y luego el capítulo 4 como mínimo. O sea, de mínimo para poder entender si la idea del capítulo 3 viene desde el capítulo 2 o desde el capítulo 1 y termina en el capítulo 4. Porque en el capítulo 4 hace un trampolín para una idea del capítulo 5. Es por poner un ejemplo, no estoy diciendo que así es específicamente en este texto, pero sí es en el sentido de que tengo que, en el texto en el que estoy centrado, siempre va a haber una razón y un fin. ¿De dónde viene y a dónde va? Depende del escenario en el que te encuentres, al leerlo, al estudiarlo, aprenderemos a saber cuáles son los capítulos que le anteceden, que generan la idea que le permite al autor tener este argumento y que nos traslada al fin que quiere llevarnos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, la importancia de... Son 2 años. 2 años. Son 6. Vamos a ver. Número 3, vamos a la etapa preliminar. Seguimos en el contexto, ¿eh? ¿Seguimos en el contexto? Sí, seguimos en el punto 3 del proceso exegético. No hemos cambiado, ¿eh? Leer sobre el contexto histórico. Ese es el punto 3 del proceso exegético. Sí. Ok, seguimos ahí, ¿sale? No nos hemos movido. En tercer lugar, dentro de ese tercer punto, el análisis del contexto. El siguiente punto, ¿no? De ese mismo punto. Análisis, o sea, está histórico, literario, y luego o ya es como un subapartado. No. El mismo. ¿Análisis de qué? Análisis del contexto. Estamos en el tercer punto, que es leer sobre el contexto. Ok. Lo primero que hicimos en ese es definir la palabra contexto. Luego definir la palabra del contexto nos lleva a entender la importancia del contexto. La palabra contexto con tejido, entretejido, el ambiente en el que está entretejido el texto, el contexto histórico, el contexto literal. Eso es dentro del mismo punto. Segundo punto es la importancia del contexto, es que nos obliga a no torcer el texto. Y en tercer lugar, el análisis del contexto. Por ejemplo, les voy a dejar de tarea uno que es interesantísimo sobre el punto 2 de la importancia del contexto. Primera de Corintios, lean sus Biblias, abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20. 9:20, por favor. ¿Ya estamos ahí? A ver, ¿quién dice yo? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Yo tenía una amiga que vivió en España hace años. Y ellos, en España, al menos, no sé si en otras partes del mundo suceda, pero al menos en España, estoy hablando de hace como 10 años, ella decía que en España, de entrada tú no sé si todavía siga eso hoy, pero hace 10 años en España tú no podías salir a evangelizar porque si no era cárcel. O sea, tú tienes que pedirle permiso al gobierno para evangelizar. Entonces, dado eso y leyendo este texto bíblico, ella me explicaba. Yo creí eso en ese tiempo, ahora sé que es diferente, pero me decía que ellos, una estrategia evangelística que ellos hacían es que se amoldaban a las costumbres de los españoles. Por ejemplo, salir de fiesta, vestirse como las chavas se vestían, etc. O sea, para poder ganar a esas personas, para Cristo, tomando como base este texto, y es un gran error. Entonces, la tarea que quiero dejarles es que entiendan el significado de lo que Pablo quiso decir aquí. ¿Por qué Pablo está diciendo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos? Es tarea o ejercicio para que ustedes... Esa responder una pregunta. Versículo 9, el capítulo 9, versículo 20 de Primera de Corintios. ¿A qué se refería Pablo con eso de hacerme judío? O sea, ¿yo me tengo que hacer judío o qué? Conocer cómo era el judío. Conocer. Hay que estudiarlo y me dicen en la siguiente clase.
¿Va? Seguimos. ¿Esa es tu tarea? ¿Sí? Un ejercicio para que aprendan. Entiendo que cada uno de ustedes es responsable y lo hacen sin que se los tengan que revisar, ¿va? O si no, díganme pues si se los reviso. Corintios 9:20, revisar el contexto, ¿cómo le pongo? ¿A qué se refiere Pablo con lo que está diciendo? O sea, ¿yo puedo hacerme drogadicto para predicarles los drogadictos? ¿O me tengo que hacer alcohólico para predicar los alcohólicos? No. ¿No? ¿O me tengo que marihuanear para predicar los marihuanos? No, se buena onda, porque yo se los digo con todo mi corazón. Yo tenía una amiga en España que en realidad así evangelizaban. Esa era su forma. Pues ¿Qué fue el resultado? pues unos sí, otros no. Pero el fin no justifica los medios, ¿no? Y la excepción no hace la regla. Para poderse entrar. No, pero Dios no nos mandó a hacer eso. El punto es que Dios no nos mandó a hacer eso. No, es como cuando un joven dice, oye, yo voy a dar con una mujer, con una chava inconversa porque mi papá se casó con mi mamá cuando eran inconversos y mira, son un matrimonio feliz. Pues, gloria a Dios. La excepción no hace la regla. Qué bendición, qué padre que surgió así, pero le puede sacar otros 50 casos que no es así. Y que hasta el día de hoy siguen sufriendo. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿No? Sí. Versículo. Análisis del contexto. Análisis del contexto. Espérenme que ya me perdí. Acá, ok, ya estoy aquí. ¿Por qué estudiamos el contexto? ¿Por qué estudiamos el contexto? A ver, hasta ahorita. ¿Por qué estudiamos el contexto? ¿Porque queremos qué? ¿Aplicarlo? No. ¿Qué queremos hacer? Exacto. Por eso estudiamos el contexto, ¿no? Entonces, al hacer el análisis del contexto, tenemos que recordar que estudiamos el contexto porque queremos identificar la intención del autor en cada pasaje escrito por el autor. Identificar. La intención del autor, que es hermenéutica y exégesis. Entonces, y es aquí donde hace ratito les enseñaba este libro o este diccionario, en donde hay muchos otros recursos de los cuales tienes que hacerte. O sea, no puedes estudiar la Biblia aislado. Hay recursos que Dios ha provisto por hombres fieles, por ejemplo, vienen aquí. Para la materia de Hechos, por ejemplo, déjenme lo busco. Hay algo bien padre aquí que... A mí también me gusta mucho este diccionario. Yo quiero uno de esos. ¿A dónde se lo mercó? Ahí en la librería. No tengo idea. Ese es de Tania. En la librería de aquí, de nosotros. Lo pueden cargar, sí. Por ejemplo, cuando yo... La primera vez que me pidieron que me tocó dar la clase de Hechos, me tomó bastante tiempo poder estudiar, o tuve que leerle y matarme para estudiar y leer sobre la historia del contexto del libro. Y aquí viene una página. A ver, En match, como 3 semanas de trabajo estaban aquí. Yo no lo conocía, por ejemplo, hace años. Sí, dije, no estaba tan mal, pues, o sea, pero tuve que consultar de un lado, de otro, leerle, y soy bien flojo para leer, pues, pero a lo que voy es que estos recursos son una herramienta. Para el análisis del contexto necesitamos recursos. ¿Qué tipo de recursos? Panoramas bíblicos. Necesitamos recursos extrabíblicos. Por ejemplo, está Plinio, Tácito, Josefo. Esos 3 son historiadores romanos. Bueno, Josefo sí era judío. Tácito y Plinio eran romanos. Estos 3 historiadores, el más respetado, por así decirlo, era Josefo. Estos historiadores del primer siglo son una belleza porque ellos se encargan de, como su palabra lo dice, como eran historiadores, se encargan de registrar, o sea, de una manera fascinante, la historia del pueblo judío del primer siglo. ¿Nunca han leído las historias de Josefo? ¿Flavio Josefo? No. ¿Su biografía? No. No, son unos tabicotes de este pelo así.
que lo que hacen es registrar la historia. O sea, no vas a leer los escritos de Flavio y van a decir, a ver, Mateo capítulo 5, no. O sea, es como un diario de Flavio Josefo, pero tú al leerlo, o los eruditos, los que tienen tiempo para hacerlo o se dedican a esto, estos historiadores, nos ayudan a comprender las cosas difíciles en cuanto a la historia o lo que estaba sucediendo en ese momento en la etapa en la que cualquiera de los autores del primer siglo escribieron, o la razón por la que lo escribieron, que la Biblia no nos da mucha luz en eso. ¿Por qué no nos da mucha luz en eso? Porque la audiencia de ese tiempo lo daban por sentado que así era, lo entendían. No se les tenía que explicar. Por ejemplo, si yo les dijera, si nosotros escribiéramos, ¿todos conocen los jumiles? Sí. Ok. ¿Tú no, Leo? ¿Tendría que explicarles qué es un jumil? No. Entonces, pero si voy imagínense que voy a Europa, ¿no? Y estoy platicando con un hermano y le empiezo a contar de los jumiles. O sea, así como, ¿y eso qué? Como, no manches. Entonces voy a tener que explicarle. O pensemos que voy, la platico de los jumiles, no le expliqué, y entonces después va Yuri. Y Yuri se encarga de explicarle al hermano porque Yuri es Flavio Josefo. ¿Sí me explicó? Yuri entiende perfectamente bien qué es un jumil. Entonces eso es lo que hace Flavio Josefo, Plinio, Tácito, que son historiadores extrabíblicos que nos permiten o nos ayudan a comprender o poner las piezas claras de la historia, de la geografía, de la cultura, del texto bíblico que estamos estudiando del Nuevo Testamento. ¿Y esos libros, profe, cómo? Las historias de Flavio Josefo. O tú, por ejemplo, buscas en internet Plinio, Tácito, Josefo y te va a aparecer, hay muchos recursos de ellos. Sus libros. Son unas cosotas así de este pelo. Pero, Yo no sé Por ejemplo, hay un libro que se llama... Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué recursos hay? Vi que alguien traía la Matthew Henry aquí. ¿Alguien traía la Biblia Matthew Henry? Un segundo. Asústame. ¿Quién traía? Esa es la MacArthur, ¿no? MacArthur. ¿Y esta? Asusta. Puro pesado aquí. Ay, Dios mío. Y yo traigo mi Biblia de letra grande nada más. yo tengo la descripción. Son dos Biblias. O sea, estos recursos son fantásticos. Son, por ejemplo, denme una cita bíblica. Apocalipsis, no, por favor. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el comentario de Romanos 8:28 y cuál es el comentario de... Esa cita te persigue por todos lados. Ahora, ¿En serio? otra mal interpretada. Otra mal interpretada. Sí. Pero hoy no estaba entendiendo todo. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, nosotros son llamados. ¿Qué dice MacArthur ahí? Como lo evidencian los mejores manuscritos, este versículo dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas obren Silencio. en su providencia. Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida, lo cual incluye el sufrimiento, la tentación y el pecado con miras a nuestro beneficio tanto temporal como eterno. Ok, y el comentario, por favor. Ya, Miri. versículo, ¿no? Nada más el comentario. ¿No aparece? ¿Se lo salta? Es que son diferentes Biblias. La de MacArthur habla más de lo que él escribió y ya lo interpretó, y la de Matthew Henry es más sobre el contexto y otras cosas, palabras. Me trajeron unos numeritos rojos en esta parte. A ver. Hermita, tú que tienes como 5 Biblias ahí en tu casa. Son diferentes. Es el trabajo que ya hizo MacArthur de interpretar. Y la de Henry es más de los contextos, a veces históricos, no una interpretación de lo que quiere decir. Y como dice, no todos los versículos traen un numerito, porque no es que le dé la interpretación, sino Entonces que nos vamos al número 213.
¿Dónde está? Ah, la baraja, ¿eh? ¿Qué hubo? No, esa no me la sabía. Yo no tengo la Matthew Henry. La tierra de los Gadarenos. En griego, ten, chorán, ton, gadarenón. Este es el texto correcto en Mateo, mientras que en Marcos 5:1 y Lucas 8:26 es el país de los gerasenos. Ah, pero es que es Mateo aquí. Estamos en Mateo. Mateo. Y es Romanos. Ah, No, pues. Pues no, miren, Es Romanos 8:28. Ya te fuiste a Corintios. antes. Como es lo que estaban viendo, me quedo. ¿Quién? Romanos, ¿Qué? Romanos 8:28. profe, entonces también mínimo que sean unas 4 o 5 minutos para que se... No, tampoco abuse, Yuri. Con 2 está bien. Ah, ¿con 2? Pero si lo ideal serían 4, 5, 6. No, digo, para saber todos los comentarios. Distintas opiniones. ¿La 9? Romanos 8:28. Ajá. Dice, y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Aquí tenemos que buscar 3 citas, que es la 189, y dice, todas las cosas cooperan. Es Dios quien hace que todas las cosas cooperen en nuestras vidas para bien. Ok. Pablo Silencio. acepta totalmente la libre agencia del hombre, pero detrás de todo y a través de todo subyace la soberanía de Dios, como aquí, y en su faceta de gracia. De ahí, pues, nos manda. Hasta ahí. Porque está largo. Ok. Ajá. Bueno, Lleva 3 referencias. hermanos, seguimos. Ya casi nos bajamos a echar café. Nos lleva a la. ¿Seguimos o no seguimos? Silencio, por favor. Entonces, este es un ejemplo de 2 Biblias. Hay muchas más. Tengo entendido que también está el puro comentario de Matthew Henry, que son 2 tomos bastante chonchos. Hay unos comentarios que son los de Moody. No sé si alguien alguna vez los ha visto. Eso es Moody, sí, Moody. D.L. Moody. M-O-O-D-I, Moody. De los mejores ¿Y lo tienes en más? Sí. de los mejores comentarios que pueden tener. Ok, entonces vamos a contexto. El análisis del contexto es entender la intención del autor original. Necesitamos varios recursos, como lo son diccionarios, Biblias, comentarios, atlas. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a entender el contexto. Hay un programa que se llama Logos. Ya al ratito que Richard les cuente cómo es eso de Logos. Si él puede decirles, y si no al rato yo les digo. Vamos a la primera etapa del análisis del contexto. Lo mismo, identificar la intención del autor. Primera etapa del análisis Por medio de recursos como Biblias, diccionarios, Tener los recursos. por medio de esos recursos. El primero es ciertas preguntas que te tienes que hacer, como por ejemplo, ¿quién escribió el libro? ¿No? ¿Quién escribió el libro? Casi todos traen su autoría, al menos por ejemplo Génesis no, pero todos sabemos que es Moisés. La pregunta es ¿por qué sabemos que es Moisés? por el tiempo, ¿no? A ver, ¿quién dice más? Por los hechos, no. Los acontecimientos, ¿no? Pues Moisés no fue testigo ocular de nada de Génesis. Lo sabemos por... Lo mismo pasa con Hebreos, ¿no? La Biblia, Hebreos no nos dice quién es el autor, pero la mayoría de los libros sí, la mayoría de los libros nos dice quién es el autor. Entonces, el análisis del contexto, primera etapa del análisis del contexto, quién escribió el libro, segunda, quién se escribe, que es autor y destinatario, ¿no? Conteste, ¿por qué se cree que es Moisés? No, nos seguimos adelante. ¿A quién? ¿A quién se escribió? Autor
¿Quién lo escribió? Autor. ¿A quién se escribe? El destinatario. A veces, no siempre el destinatario inicia la salutación, a veces a la mitad de la carta. A veces los destinatarios no es en función geográfica, sino en función teológica. Hay muchas formas en las que se puede... Hay varias formas, hay varios destinatarios. A veces es a una iglesia, a veces es a una región, a veces es en términos teológicos y a veces es a una persona específico. Y estas 4 categorías Pablo las abarca. Gálatas, por ejemplo, Gálatas no es a una región en específico, porque Galacia no era una ciudad como Corinto, por ejemplo, era una región, Galacia del Sur, ¿no? Pero Corinto sí, pero Pablo le habla a Filemón una carta personal. Esa fue dirigida a una persona en específico, a diferencia de, por ejemplo, Éfeso. Éfeso fue a varias iglesias de la región de Asia Menor, etc. Es en términos teológicos. Por ejemplo, Judas, abran su Biblia en Judas, versículo 3, si no me equivoco. Judas 3, por favor. Estoy en James. Asústame. ¿Qué dice? Versículo 3. Del 1 al 3, por favor, del 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hasta ahí, nada más. Perdón, gracias. ¿A quién es dirigida? Llamados. Santificados En Dios. y guardados. O sea, es dirigidos a los llamados, a los santificados y a los guardados. O sea, ¿a quién? Los destinatarios no son a una región ni a una persona específica, sino es en términos teológicos. ¿Por qué en términos teológicos? ¿Fuimos llamados por Dios? Sí. El que ha sido llamado por Dios, ¿qué es? Santificado. ¿Y el que es santificado, qué es? Guardado. Y ahí se dan cuenta que ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Entonces, en términos teológicos, ¿se dan cuenta? Porque si yo les pedí hacer un ejercicio, a ver, identifíquenme el autor y el destinatario de Judas. ¿Quién es el autor? Judas. ¿Quiénes son los destinatarios? Los llamados, los santificados y los guardados. No, pero por ejemplo, si te vas a Romanos, o no sé, a Corintios 1. Versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto. Entonces ahí, ¿quién es el autor? Pablo. ¿Quiénes son los destinatarios? Corinto, la iglesia que está en Corinto. ¿Oh? ¿Y por qué no mencionas Sóstenes? Es su compañero, sí, estaba con él. Sí. ¿Cuándo se escribe el libro? ¿Y cuándo ocurren los eventos que describe? ¿Cuándo se escribió el libro? Esa es la tercera pregunta que deberías de hacerte. ¿Cuándo se escribió el libro? ¿Y cuándo ocurrieron los eventos que se describen ahí? Hay cartas que describen eventos. Por ejemplo, la segunda carta de Timoteo nos permite comprender que el apóstol Pablo tuvo una última labor misionera antes de morir. ¿Quién? A ratito se pasan los apuntes. ¿Cuándo se escribió y cuándo ocurren los eventos que se escribe? Por ejemplo, 2 de Corintios, todos sabemos que Pablo fue encarcelado por ahí entre el 60 y el 62 después de Cristo. Pablo es asesinado en el 67. La segunda carta de Timoteo es escrita precisamente entre el año 66 y el año 67. Primera de Timoteo es escrita en el año 62 después de que sale de su primer encarcelamiento romano. Entonces, primera y segunda de Timoteo, aparte de que son cartas pastorales, eclesiásticas y personales, hay ciertos rasgos que nos permiten comprender que Pablo tuvo labor misionera después de que salió encarcelado, lo que algunos lo llaman como el quinto viaje misionero. Los primeros 3 registrados en Hechos, más el cuarto que en realidad la mayoría no lo considera porque lo llevaron encarcelado a Roma, pero en ese encarcelamiento
evangelizó la isla de Creta, ¿no? Que después manda a Tito a Creta, porque en sus 3 viajes misioneros Pablo no visita Creta. Y es hasta que se va de Jerusalén a Roma, encarcelado, llegan a la isla de Creta, que es por la que tenían que pasar para llegar a Italia, y hace labor misionera. Y tan es así que después le dice a Tito, vete a Creta y corrige lo deficiente y establece sanciones en cada ciudad. ¿De dónde saldría eso de Pablo si nunca hizo labor misionera ahí? Sí, lo hizo en lo que algunos consideran como un 4º viaje misionero y algunos consideran un 5º viaje misionero, cuando Pablo vuelve a visitar las iglesias en este periodo de 5 años, del 62 al 67, antes de ser encarcelado por segunda vez y asesinado. Entonces, ¿cuándo se escribe el libro y cuándo ocurren los eventos descritos? Por ejemplo, ya les puse el ejemplo de 1 y 2 de Timoteo, 62, 1 de Timoteo, 67, 2 de Timoteo. Hay algunos eventos que ahí nos permiten comprender que hay una labor misionera, una 5ª labor misionera del apóstol Pablo. Siguiente pregunta: ¿dónde se encontraba el autor y su audiencia? Lo mismo pasa, lo que ya les decía ahorita, con Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. ¿Dónde se encontraba Pablo? Encarcelado. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribió Romanos? En Corinto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba Pablo en Corinto? ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero. Para eso el libro de Hechos es una joya para poder entender eso. Porque fíjense, vamos a Colosenses 1, 24. Vean cómo todo, vean 1, 28, perdón. Ajá. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Estaba trabajando Pablo en la cárcel? Sí. Dice que sí. Porque esta es una de las cartas de cautiverio, su primer encarcelamiento. Y miren lo que dice en el versículo 24 de la carta, del capítulo 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Pablo se estaba gozando en la cárcel? Entonces, cuando está cantando, ¿no? Sí, No, esa es otra. No, esa es otra. Pero ¿dónde está? Sí. Ese está en Hechos 17, si no me equivoco. Ahora me gozo en lo que padezco, dice Pablo. Encarcelado, y aquí estaba en un calabozo. No son como las cárceles de ahorita, pues que están bien chidas, como la del penal federal de aquí, que los hermanos de evangelismo van, que parece una suite. La verdad está bien chida. Sí. No, pues eran calabozos, ¿no? Tristes, sin luz, sin Horribles. fríos. Sí. Tú piensas en una cárcel como la de ahorita y dices, no, Pablo estaba en la gloria. No, por eso es importante trasladarse ese tiempo. O sea, si tú lo lees así, no toma tanto peso. Pero cuando entiendes lo que Pablo estaba sufriendo en ese momento y que se atreve a escribir, me gozo en lo que padezco por ustedes. No manches, sí cala. Y él estudiando la Biblia. Ahora pasan los carritos. ¿Qué libro quieres leer? Es el que menos sabe. Exacto. Entonces, ¿dónde se encontraba el autor y su audiencia? Por ejemplo, la carta a los romanos es interesante porque es la única carta que Pablo escribe a la que Pablo no había evangelizado, no había hecho labor misionera ahí. ¿No? Decía, tengo muchas ganas de compartir un don espiritual con ustedes, deseo verlos. Pero la realidad es que Pablo, cuando escribe esta carta, no los conocía. Se cree o se piensa que probablemente tenía un reporte detallado de eso porque Pablo conoció en su segundo viaje misionero, saliendo de Corinto, a Priscila y Aquila. Este matrimonio que venía saliendo del Ponto, de Italia, por causa de Claudio, que era el gobernador de Roma, mandó sacar a todos los judíos de Roma, llegan a... Sí, creo que llegan a Corinto, si no me equivoco, están Hechos 16. Llegan a Corinto y ahí conocen a Pablo. Probablemente ahí
es donde Pablo conoció, donde Pablo supo con más detalle qué sucedía con los cristianos en Roma, y es por eso que escribe esa carta. Pero Pablo se encuentra, fíjense, poniendo el ejemplo de Romanos. Pablo se encuentra en Corinto, Pablo se encuentra en Corinto, le escribe a una iglesia que no conocía, que estaba en Roma. Eso es algo muy interesante cuando estudias Romanos, porque Pablo no conocía a los romanos. A diferencia de los no sé, Gálatas. Cuando en Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? De cuyos ojos Cristo fue claramente ya presentado. Iniciaron por el Espíritu y van a terminar en la carne. Se va recio, o sea, estaba enchilado Pablo. Pero porque los conocía, fueron los primeros a los que predicó, los primeros a los que hizo labor misionera, pero Romanos no. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribió Gálatas? Esas preguntas nos tenemos que hacer. ¿Dónde se encontraba Jeremías cuando escribió la carta, su libro a los israelitas? ¿Dónde se encontraba Moisés cuando escribió Éxodo? ¿Dónde se encontraba Salomón cuando escribió Eclesiastés? La mayoría sabe que Eclesiastés es la obra compilada por Salomón ya en su vejez, pero Cantar de los Cantares cuando estaba en la época de la punzada, y Proverbios en el Inter, ¿no? Entonces, es importante saber situar en dónde se encontraba el autor y dónde se encontraba su audiencia. ¿Qué motivó al autor para escribirlo? ¿Qué motivó? ¿Qué motivó a Isaías a escribir lo que escribió? El pastor Vite predicó el domingo pasado sobre Isaías en el segundo servicio, bueno, en los dos más bien, ¿no? Donde y explicó la razón por la que se le llama a Isaías como el quinto evangelio. Entonces es fascinante estudiar de esta manera, pero ¿qué fue lo que motivó a Isaías a escribir lo que escribió? ¿Qué fue lo que le motivó a Pedro a escribir Primera de Pedro, Segunda de Pedro? ¿Qué fue lo que motivó a Juan a escribir Primera de Juan? A veces el propósito de la carta viene junto con la salutación, pero a veces no. Vamos nuevamente a Judas para que vean un ejemplo. ¿Ya están ahí? Ya. ¿Cuál es? Versículo 3 da el propósito por el cual la carta fue escrita. Amados, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí Judas está diciendo, mi intención era hablarles de lo chido, de la común salvación que tenemos, pero por causa de lo que está sucediendo, el propósito cambió, y la razón por la que les estoy escribiendo es para que contiendan ardientemente por la fe, porque los falsos maestros ya estaban ahí. Pedro los anuncia, Pedro dice, vienen, Judas dice, ya están aquí. Entonces no podemos hablar de nuestra común salvación. Necesito escribirles para exhortarlos para que contiendan ardientemente por la fe. Y ahí se va, pero como gorda en tobogán, Judas. Entonces, ¿cuál es la intención por la que escribió el autor la carta? Es la última pregunta que les decía. ¿Qué rodea? La siguiente pregunta, ¿qué rodea el escrito del libro? ¿Qué rodea el escrito del libro? Apúntenlos. ¿Qué rodea el escrito del libro? Número 1, contexto político. Número 2, contexto económico. Número 3, contexto religioso. Número 4, contexto judicial. Número 5, contexto agricultural o agricultor. Contexto de arquitectura o de zona. Perdón, me emocioné. Sí, me quedé en el 1. Me hice recordar yo a mí mismo a esos maestros que odiaba en la prepa que... Político y qué político. Número 1, político. Número 2, económico. Número 3, religioso. Número 4, judicial.
Número 5, agricultura. Número 6, arquitectura. Número 7, doméstico. Número 8, geográfico. Número 9, militar. Y número 10, social. Otra vez a todo el profe, Político, económico, religioso, yo no lo quiero recordar hasta Judicial, cultural, doméstico. A ver, va otra vez, despacio. Número 1. Esa es la última, voy despacio, la última. Número 2, económico. Número 3, religioso. Es más, te voy a respirar en cada uno. Número 5, judicial. Número 6, agricultura. Número 8, arquitectura. Número 9, doméstico. Siguiente, geográfico. Siguiente, militar. Y siguiente, social. ¿Cuál es el 7? Y el 4, El 4 es judicial. El 4. 6, 7 doméstico. 5 es judicial. No, ajá, digo, 5 es judicial. 4, 5. Ahorita es político, económico, religioso, judicial, agricultura, arquitectura, doméstico, geográfico, militar, social. ahorita tengo 5 judiciales, ¿no? Aquí, Pablo se escribió correctamente. Pau fue mi compañera de prepa que sí era así. ¡Oh! No manches. No, es que yo me distraigo con todo. ¿Otra vez qué? Yo odiaba a mis profesores. Ajá, económico, religioso, judicial, agricultura, arquitectura, doméstico, geográfico, militar y social. Por ejemplo, No dictó canónico, ¿verdad? no, porque es ¿qué rodea el escrito del libro? O sea, lo que estoy tratando de darles es todas las herramientas necesarias, o sea, todas las posibles razones que tienen que pensar para llevarlos a un contexto lo más amplio posible. Por ejemplo, contexto político. En el tiempo de Hechos, los Hechos daban por sentado quién eran los evangelios y el libro de Hechos daban por sentado quiénes eran los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? El chat del día de hoy. Pero la diferencia es que eran los mismos judíos. Entonces, para los judíos un publicano era, yo creo que peor que Satanás. Era como estar con el gobierno. Mateo era un publicano. ¿No? O sea, ¿cómo eran las fuerzas locales, nacionales e internacionales que afectaban los eventos y las audiencias? Si Roma decretaba una orden, los judíos la tenían que aceptar porque los judíos estaban subyugados por los romanos. Lo mismo pasó con los babilonios. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿No? A ver, Daniel, dice el rey que vas a comer de esto. Y ya Daniel sabiamente dijo, no, dame chance. Pero, ¿qué afecta? ¿Cuál es el contexto político? El contexto económico, de qué vivía la gente, cuál era la forma de comercio, por ejemplo, si tú analizas Corintios, la región de Corinto era una de las principales, ¿cómo se llaman? Era una de las principales zonas marítimas en las que el Imperio Romano llevaba y traía por medio del mar para hacer comercio. Era una región muy próspera. Entonces, tú vas analizando cada una de esas, no sé, otra. Contexto judicial, ¿cuáles eran las leyes que regían en ese tiempo? ¿Se acuerdan cuando fueron llevados al concilio Pedro y Juan? ¿Ah? Que le dicen, juzguen ustedes y debemos obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque le estaban prohibiendo predicar el evangelio. Contexto de agricultura, ¿cómo se cultivaba la tierra? La parábola del sembrador. ¿No? Cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, da por sentado que los oyentes de ese tiempo sabían cómo era la agricultura de esos días. Da cuatro opciones, 3 de ellas no dan fruto. Una sí. ¿Cuál es la tierra que da fruto? Y de esa tierra que da fruto da 3 opciones de frutos distintos. ¿Por qué? ¿Por qué 3 frutos distintos? Si cayó en buena tierra. Primero me dice que hay 3 tierras que no sirven para
dar fruto. O sea, porque en lo que se enfoca Jesús es en el fruto. Pero dice, hay 3 escenarios, hay 3 tierras que no. Una que sí. Y esa que sí te va a dar 3 distintos. Pues ponte de acuerdo. ¿Pero por qué? Entonces, el contexto de la agricultura. ¿Sí me explicó? Contexto doméstico. ¿Cómo eran las familias? ¿Se acuerdan de esta escena cuando sus hermanos de Jesús le van a tocar? Cuando estaba enseñando, que Jesús dijo, mis hermanos y mi madre y mis hermanos son los que hacen ¿qué? Que está en los cielos. Pero ¿cómo eran las familias? ¿Por qué Primera de Pedro capítulo 3 registra que Sara le llamaba a Abraham Señor? Entonces, Wendy me tiene que decir Señor, ¿o qué? No, ya no. Que no me escuche porque me tumba los dientes. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya me pasas a molar, Josué. Si de por sí ya me había acabado, no manches. El contexto geográfico, por ejemplo, los viajes misionarios del apóstol. Madre santa, ya vámonos. Terminamos y nada más con esta silla. No, ¿qué pasó? Tranquilas, no hay por qué llegar a la agresividad. El contexto, nos faltan 3. Contexto geográfico. Por ejemplo, el contexto geográfico, para entender los viajes misioneros del apóstol Pablo es fabuloso, porque tú pasas de una página a otra, tranquilo, pero para él fueron 1500 kilómetros, ¿no? Y a pincel, o a veces en burro. Entonces, no es así como tan sencillo, ¿no? O cuando la Biblia dice como a distancia de 5 estadios, o cuando el arca de Noé, o las medidas del tabernáculo eran específicas. ¿Por qué 3 secciones? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y si tú analizas cómo estaban puestos los muebles, forman la cruz. Y así nos vamos. El contexto militar. ¿Sí? Ahí está el sacrificio. O sea, toda la escritura apunta a eso. Listo. Entonces, contexto militar y contexto social. El contexto militar, ¿quiénes eran las naciones más fuertes en ese tiempo, por ejemplo? ¿No? Las naciones más fuertes en ese tiempo, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel va a tomar la tierra de Canaán, los filisteos, amorreos, ¿quiénes eran los más fuertes? ¿Por qué los filisteos fueron los que más tiempo tardaron en matar? Los gigantes, etcétera. Hay muchas cosas que puedes analizar. ¿Mandé? Exactamente. Y el último, el contexto social. El contexto social, cómo se saludaban, cuántos tipos de clases de personas había, etcétera. Nos quedamos en el tercer punto, que fue la distancia, el análisis del contexto histórico. Recuerden que estamos brincando el exégesis, estamos en el proceso exegético. El proceso leer sobre el contexto histórico. Así, estamos todavía en el contexto. O sea, todo esto es importante de los 10 puntos que les di del proceso exegético, estamos en el punto 3, pero esto nos va a llevar a brincar al exégesis. Sí. ¿Sale? Entonces, estamos buscando cómo sacar el sentido del texto. Estas son las herramientas que tenemos. Después vamos a ver las reglas de interpretación, pero ahorita estamos viendo creo que es la más importante y la que más se lleva tiempo, la observación del contexto. Muchas gracias.